¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esta es una nueva emisión de Fórum Jurídico Fiscal. Hoy tenemos un programa realmente con muy buen contenido y además nuestra sección tuitera. También repasaremos con los amigos de Tributum News, como habíamos anunciado en el programa anterior, los últimos valores en las cotizaciones de autónomos. Para ingresar rápidamente al contenido del día de hoy, vamos a ir al encuentro del doctor Alfonso Fernández Miranda Campoamor, la segunda parte de esta entrevista que el doctor Ricardo Ferraro realizó en ocasión del 14 Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. Hablamos allí del derecho parlamentario. La primera parte realmente fue muy atractiva y en esta segunda parte vamos a hablar de los problemas que enfrenta el derecho parlamentario en virtud de las crisis de la democracia y de las crisis de representatividad. Segunda parte. Comienza muy bien este programa de Fórum Jurídico Fiscal. El derecho parlamentario se encuentra hoy con otro problema. Cuando se habla de crisis de la democracia representativa, se habla de varias crisis. Crisis de la democracia en el sentido de que la globalización ha sustraído del debate de la decisión política, de lo decidible, cantidad de materias que se han elevado. De suerte que el demos o su representante, el pueblo o sus representantes no tienen nada que decir. Se ha escapado del circuito de participación democrática. Bien, esa es una crisis que tendría sus propias soluciones, las cuales no podemos entrar ahora. Pero hay otra crisis que es de representatividad, que es de representatividad por desconexión entre los representantes y los representados, por frustración de los representados. Y esto tiene varias causas y algunos remedios. Se está viviendo en varias partes, sí, ¿no? En Europa, América Latina, en todos lados. En todas partes. Trae causa, las causas son complejas, no conviene simplificar estas cosas, sin duda alguna tienen su gran parte de responsabilidad los partidos políticos, que en gran parte de los estados se han convertido en puras maquinarias de poder, endogámicas, burocratizadas, oligarquizadas, que han desconectado de las verdaderas demandas de la sociedad. En parte episodios de corrupción que ocurren acá y allá, a los dos lados del Océano Atlántico, episodios de corrupción que generan una tremenda frustración en los representados. Y luego también que la representación se ha complicado porque la realidad social se ha abigarrado, se ha hecho más compleja. La vieja dialéctica de lucha de clases que centraba el debate político no es que haya desaparecido, pero ha desaparecido del primer plano, del foco, para ser sustituida por una multiplicidad de conflictos, de microconflictos. ¿Cómo abordar este problema? Desde luego yo no creo que la forma de abordarlo sea prescindir de la democracia representativa. Ya he dicho que la democracia representativa no tiene alternativa democrática, así lo pienso. Podría desarrollar la argumentación, pero sería probablemente demasiado largo. Pero sí hay mecanismos, algunos ya se han instaurado en algunos países, para incrementar la participación de los ciudadanos en la propia vida parlamentaria. Por ejemplo, instituciones tales como que si un número determinado de ciudadanos hace una pregunta al gobierno, en sede parlamentaria el gobierno está obligado a contestar a esa pregunta. Bueno, es un mecanismo que tiene bastante interés y que incrementa la sensación de los ciudadanos de que están atendidos, de que sus demandas al menos alguien las escucha. Exactamente, recibe respuesta. Tengo dos últimas preguntas. La primera es cómo repercute toda esta doctrina y este derecho a nivel de regionalismos, o sea, en el caso de la Unión Europea, o si esto se centra exclusivamente en cada uno de los parlamentos. Y la segunda sería dónde se sustenta, en qué código o en qué normativa tiene sustento lo que estamos hablando. La primera pregunta, las dos instancias no son excluyentes, lo ideal es que sean complementarias. Allá en Europa, en la Unión Europea, tenemos un Parlamento Europeo y luego están los parlamentos nacionales. Es verdad que el Parlamento Europeo es todavía una institución joven y pobre,
decir, que su nivel de competencias no es comparable a los parlamentos nacionales. Ello genera, en el caso europeo, pues una cierta conciencia de debilidad democrática de las instituciones de la Unión, lo que llamamos allá el déficit democrático. Habría que profundizar. Es muy difícil. Es muy difícil, claro, porque eso requiere una conciencia ciudadana europea que todavía es débil frente a las conciencias nacionales. Exacto. Ese es el gran problema. Respecto a la segunda pregunta, pues la norma básica del funcionamiento y la organización de todo Parlamento es la Constitución, por supuesto. Pero después, en función de la autonomía constitucionalmente reconocida, los parlamentos se dotan de su propia normativa interna, con una norma peculiar, sui generis, que no tiene fuerza de ley, pero sí tiene rango de ley en muchos países, desde luego en España, que son los reglamentos de la Cámara. Estos reglamentos están subordinados a la Constitución y hoy día en la mayoría de los países son judicialmente revisables por los tribunales constitucionales en la medida en que sean inconstitucionales. O sea, que lo bueno sería que también lo revisen los propios legisladores, antes de llegar a esa instancia. Lo ideal en toda norma de conquista o de ejercicio del poder es que se logre a partir de un amplísimo consenso, ¿no? Cuando a uno le hacen la pregunta un tanto absurda, de cuál es la mejor ley electoral, pues la primera respuesta es depende de qué país estamos hablando, claro, qué necesidades tiene, y la segunda es, pues mire usted, la mejor ley electoral es la que suscite un mayor consenso, porque estamos hablando nada menos que de las reglas para la legítima conquista del poder. Y lo mismo diría respecto a los reglamentos de la Cámara. ¿Cuál es el mejor reglamento de la Cámara? El que suscite mayor consenso. El que tenga el mayor acuerdo. El Parlamento es un ámbito de diálogo, aparte de publicidad, que es muy importante. Sí. En un régimen de opinión pública, como son los regímenes democráticos, el Parlamento como espacio de debate y de publicidad es importante. Pero también debería ser, y esto depende mucho de la calidad de la clase política, un lugar de encuentro, de transacción, de diálogo, de transigencia. Exacto. Yo no tengo ninguna pregunta más, en realidad tendría 1.000.000 más, pero no tengo tiempo tampoco, pero quisiera que todo lo que diga también esto se empiece a volcar por el camino de los tributos, porque nosotros hacemos gran parte en el programa de aspectos tributarios y obviamente la parte constitucional con la tributaria está ligada, ¿no? El principio de legalidad y todo lo demás. Totalmente. Ojalá que esto también no solo se aplique de manera integral como lo acaba de decir, y el gusto que ha sido escucharlo. El gusto es mío, muchísimas gracias a ustedes y a Argentina. Volvemos al piso. Muy bien, excelente segunda parte de esta entrevista. Continuamos con el programa y nos encontramos con el doctor Sebastián Domínguez. Se viene el vencimiento de las declaraciones juradas, personas humanas y sucesiones indivisas, y ya se empiezan a calcular los montos de los anticipos en cuanto al impuesto de bienes personales para el periodo 2019. De esto va a hablar el doctor Sebastián Domínguez, de la metodología del cálculo, teniendo en cuenta la ley 27480, que ha modificado en varios aspectos el impuesto a los bienes personales, en lo que hace a casa habitación, a distintas alícuotas, etc. Una muy buena columna lo vemos en Fórum Jurídico Fiscal. El 16 de julio vence la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales del periodo fiscal 2018. En consecuencia, nos parece oportuno repasar cómo deben calcularse los anticipos para el periodo fiscal 2019. Entonces, para ello recurrimos a la resolución 2151, que establece que debe tomarse el impuesto determinado del periodo fiscal 2018, en este caso, descontar los impuestos análogos pagados en el exterior y sobre esa base calcular los anticipos, es decir, un 20% por cada uno de los anticipos. Cuando encontramos contribuyentes que ya presentaron la declaración jurada y vamos a ver el sistema de cuentas tributarias, nos damos cuenta que los anticipos que está calculando la AFIP no coinciden con esta mecánica de liquidación. Analizado estos anticipos, lo que observamos es que la AFIP está aplicando la reforma al impuesto sobre los bienes personales dispuesta por la ley 27480. ¿Qué dispuso esta ley? Bueno, lo que hizo es que, aplicable ya al periodo fiscal 2019, aumenta el mínimo imponible a 2 millones de pesos
establece que no deberá tributarse bienes personales sobre los inmuebles destinados a casa habitación en la medida que su valor sea, de acuerdo a las normas del impuesto, inferior o igual a 18 millones de pesos, y además establece escalas del impuesto. Si se supera el mínimo no imponible que dijimos de 2 millones, entre 0 y 3 millones se va a tributar el 0,25%, entre 3 millones y 18 el 0,5% y entre 18 millones y cualquier otra cifra superior el 0,75%. Entonces, la AFIP ya está aplicando esta norma a partir de los anticipos del periodo fiscal 2019, es decir, que se adelanta a agosto este incremento, en la mayoría de los casos, este incremento de la presión tributaria. En algunos casos baja el impuesto, pero por los cálculos que estamos haciendo, es en una minoría de casos. Ahora, la AFIP puede calcular los anticipos de 2019 aplicando ya la ley con vigencia para el periodo fiscal 2019, y la respuesta es afirmativa, puede hacerlo. Pero para hacerlo debe dictar una resolución general reglamentando esta forma de cálculo. Es decir, que al momento, a hoy, al no estar esta resolución dictada, la forma de cálculo del sistema de cuentas tributarias es incorrecto. Si bien es probable que la AFIP dicte esta resolución porque ya está cargando los anticipos de esta manera y calculándolos, la realidad es que también podemos preguntarnos, ¿es el mejor momento para aplicar este aumento, adelantarlo ya a los anticipos que vencen en agosto? Y nuestra conclusión es que no sería el mejor momento. No porque no tenga facultad la AFIP para hacerlo, sino porque la realidad es que Argentina está pasando por un contexto recesivo y sacar más dinero de los contribuyentes que lo destinan al consumo para destinarlo a adelantar el pago del impuesto sobre los bienes personales quizás no es la mejor opción para este momento. Entonces entendemos que debería aplicarse los anticipos en función de la declaración jurada del 2018 y en todo caso en el 2019, cuando se pague el saldo de la declaración jurada en 2020, hacer el cálculo conforme a la legislación de la ley 27480. Otra cuestión importante para tener en cuenta es el caso de los contribuyentes cumplidores de acuerdo a la ley de sinceramiento fiscal. Recordarán ustedes que al momento de dictarse la resolución de la ley de sinceramiento fiscal, aquellos contribuyentes que confirmaban sus declaraciones juradas porque tenían correctamente declarado su patrimonio, gozaban de un beneficio de no tributar el impuesto sobre los bienes personales por 3 periodos fiscales. Fueron los periodos fiscales 2016, 2017 y 2018. Es decir, que hay contribuyentes que están presentando las declaraciones juradas de 2018 con el beneficio de contribuyente cumplidor y en consecuencia no ingresan el impuesto, pero sí lo determinan. Y lo que está haciendo la AFIP es ya, para esos casos, sobre la base de la declaración jurada en 2018, calculando los anticipos que estos contribuyentes van a tener que ingresar por el periodo fiscal 2019. Es decir, el hecho de haber presentado la declaración jurada como contribuyente cumplidor y no haber pagado en 2018 no los va a eximir a estos contribuyentes si, de acuerdo al recálculo que está haciendo la AFIP por la ley 27480, arroja que deberán tributar impuestos en 2019. Es decir, que van a tener que ingresar anticipos a partir del mes de agosto. Muy bien, seguimos a todo ritmo con el programa porque hoy tenemos muchísimo contenido. Nos encontramos con los amigos de Tributum News, los datos útiles que ustedes pueden ver en nuestra página forumjuridicofiscal.com.ar, y como anunciábamos en el programa de la semana pasada, vamos a repasar los últimos valores en las cotizaciones de autónomos. Allí está la tabla en pantalla. Tabla 1, actividad, dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles regulares o irregulares y socios de sociedades de cualquier tipo. Para ingresos brutos anuales menores o iguales a 15.000 pesos, tabla 1, categoría 3, el aporte previsional mensual es 4.277,21 pesos. Tabla 1, categoría 4, entre 15 y 30.000 pesos de ingresos brutos anuales, 6.843,54 pesos el aporte previsional. Y para ingresos brutos anuales mayores a 30.000 pesos, la categoría es 5, tabla 1, categoría 5,
y el aporte previsional mensual es de 9.409,86 pesos. Presten atención allí, menor o igual a 15.000 pesos, una ganancia menor o igual a 15.000 pesos anuales, gana Contador Pena, debe pagar a Contador Pena 4.277,21 pesos. Trabaja a pérdida. Bueno, hay que eliminar estas categorías o hay que actualizar los montos de parámetros de ingresos brutos anuales. Tabla 2. Profesiones universitarias o habilitadas, seguros o otra actividad lucrativa y constituye locaciones o prestaciones de servicio, esas actividades que constituyen locaciones o prestaciones de servicio. Menor o igual a 20.000 pesos, tabla 2, categoría 1, 2.138,61 pesos mensuales, mayor a 20.000 pesos, 2.994,4 centavos. La tabla 3, comerciantes industriales, etcétera, también la actividad primaria, menor o igual a 25.000 pesos, tabla 3, categoría 1, 2.138,61 pesos, mayor a 25.000 pesos el ingreso bruto anual, 2.994,04 pesos, y luego ven allí abajo la tabla 4, los que se adhieren voluntariamente con las distintas categorías. Dábamos también cuenta de las tablas y las categorías porque esto es muy importante al momento de realizar online, vía web, la categorización y hacerlo correctamente. Pasó así esta sección de Tributum News y los datos útiles. Pausa y enseguida volvemos con más Fórum Jurídico Fiscal. Segundo bloque en Fórum Jurídico Fiscal, seguimos con otra entrevista. Nos encontramos ahora con el doctor Javier Malamud para hablar de la aplicación de los regímenes de percepción y retención, muy importante, y lo queríamos tratar en Fórum Jurídico Fiscal. Estamos con el doctor Javier Malamud, es del estudio Bruchú y está a cargo, socio, del Departamento de Impuestos de ese estudio. Uno de los temas, digamos, que más preocupa generalmente a los contribuyentes es la aplicación de los regímenes de retención y percepción. Y justamente para ese tema lo convocamos. Gracias por estar con nosotros. Fórum Jurídico Fiscal te agradece estar en el programa. Y y quisiéramos charlar un poquitito cómo ves desde tu visión jurídica y de abogado la situación que se gesta en torno a la aplicación de los regímenes de retención y de percepción. Bueno, un poco de ingresos brutos, quiero aclarar. Sí, bueno, es una buena aclaración la que haces, porque en definitiva un poco lo que estuvimos exponiendo en estas jornadas es la proliferación de estos regímenes, ¿no? Tanto de retención, percepción e información, con las consecuentes cargas y costos que le genera a todos los contribuyentes, ¿no? Y un poco lo que quisimos transmitir y desarrollamos son los diferentes fundamentos que están tomando los jueces en diversas jurisdicciones y en diversos estadios a los fines de impugnar estos regímenes. Es decir, que los contribuyentes no tomen como que es algo válido ser designado como agente de retención o percepción. O sea, impugnar el régimen, no la situación, la situación particular, pero el régimen. El régimen en sí. En sí. El régimen en sí. Y me parecía muy buena la aclaración que vos hacías cuando vos decías, bueno, de ingresos brutos, porque también hay muchos municipios que están aplicando la herramienta, digamos, del régimen de retención y percepción para cobrar tasas municipales, que es mucho más delicado incluso. Mucho más delicado. Muchísimo. Porque, digamos, el sujeto que es designado como agente ni siquiera participa del perfeccionamiento del hecho imponible. Acordémonos que las tasas son impuestos vinculados, que tiene que haber una prestación concreta, efectiva e individualizada del servicio. Claro. Entonces es mucho más sensible. Ahora, la tasa no puede ser un impuesto, exactamente, como lo quieren aplicar, por más autarquía que haya. Exactamente. Entonces, digamos, ahí todavía tenés más argumentos para impugnar este tipo de regímenes, y como decíamos recién, hay muchos argumentos para impugnar, ya sea como sujeto retenido o como agente que tiene que retener o percibir. Es decir, yo veo que hay dos temas. Por un lado, el tema de la designación como agente de retención o percepción, que
puede ser judicializado, digamos. Sí, exactamente. Y por el otro lado, esto desde ya, la acumulación de saldos a favor que provocan estos regímenes. Correcto. En un caso, digamos, voy o reclamo por mi designación, pero también puedo reclamar por la aplicación del régimen. Exactamente, digamos, cuando vos sos designado como agente de retención y percepción, lo que vos podés reclamar es la ilegitimidad, ilegalidad o inconstitucionalidad del régimen en sí. ¿Por qué? Porque no se respeta el principio de legalidad, porque no se respeta el principio de territorialidad, porque no se respeta el principio de igualdad, porque no se respeta el principio de razonabilidad. Y tenés un montón, a partir de eso tenés un montón de aristas y fundamentos y argumentos para exponerle a un juez por la vía procesal que vos elijas, porque además hay varias vías procesales, le podés exponer de qué manera es inconstitucional ese tipo de régimen. ¿Conviene ir directamente a la Corte? Bueno, es una muy buena pregunta. Hay un precedente muy reciente de febrero en donde la Corte rechazó su competencia originaria. Digamos que es lo ideal, cuando uno piensa en esto, es lo ideal la competencia originaria de Corte porque es lo más objetivo que uno puede llegar a tener. Hablando de regímenes de retención y percepción. De régimen de retención de ingresos brutos. Exactamente. Y bueno, el rechazo de la Corte, un voto en disidencia del doctor Rosenkrantz, en donde lo que dijo es que no se estaba demandando a la provincia, sino que se estaba demandando a la Dirección General de Rentas, pero el voto de mayoría directamente cerró la competencia por considerar que no había una materia esencialmente federal. Acordémonos que en lo que es competencia originaria tiene que ser parte de una provincia y la materia tiene que ser esencialmente Eso deriva al contribuyente a la justicia local. Digamos, deriva al contribuyente o hacer un planteo distinto para volver a tratar de obtener la competencia originaria de Corte, lo cual no lo descartamos, hacer un planteo diferente, o bien tenés la competencia federal dentro de cada provincia o, por supuesto, la vía local, ¿no? La vía local. ¿Y hay antecedentes? Y hay antecedentes, sí. Tenés antecedentes tanto en el fuero federal como en el local, en donde se ha declarado la inconstitucionalidad de regímenes de retención y percepción, incluso en algunos casos por los tribunales superiores, en el caso de la Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, o de la Corte Suprema, por ejemplo, de la provincia de Tucumán, en donde han habido varios casos declarando la inconstitucionalidad de los regímenes. Con lo cual es algo que se tiene que tener en cuenta, se tiene que tener presente, y nosotros alentamos a, por lo menos, hacer el test, lo que llamaría yo el test de impugnación, para saber si podés atacar el régimen o no. Como para redondear, yo soy tu cliente. Y entonces vengo y te digo, Javier, ¿qué camino podemos elegir? La verdad, me designaron agente de retención. Y en un régimen que realmente me parece absolutamente ilegal. Ilegítimo. Ilegítimo. ¿Cuál elegimos? Mirá, lo primero que te preguntaría es ¿en qué jurisdicción estamos? O sea, porque no es lo mismo estar en una provincia que en otra. Lo segundo que te preguntaría es ¿a qué te dedicas? ¿Qué actividad haces? Y eso es lo lindo, si querés, de diagramar la vía procesal y qué es lo que vas a invocar como argumento válido, porque depende mucho de en qué tipo de industria estás, cómo tenés que aplicar la percepción o retención, cuáles son tus clientes, si tenés, o tus proveedores, digamos, si tenés que aplicar retención o percepción hacia otras jurisdicciones, porque realizás las operaciones en otras jurisdicciones y te obligan a aplicar la percepción o retención. Entonces, hay un montón de matices que vale la pena analizar, pero es muy casuístico. O sea, no hay algo armado que yo te pueda decir, sí, mira, si a vos te designan, esta es la mejor vía. Vas así. Tenés que, para hacerlo en serio, tenés que pensar. O sea, cada caso es un caso específico, digamos. Bueno, lo escucharon, ¿no? Hay que estudiar cada caso. Gracias, Javier. No, por favor, muy amable. Un placer, cuando quieran. Volvemos al piso. Muy bien, seguimos en Fórum Jurídico Fiscal, sección tuitera. Y ustedes le están esperando el primer Twitter, y ahí lo vemos en el día de hoy. @estudios Cian Cailini, monotributo, recategorización, julio del 2019.
son 2 por año. Ahora recuerden tener presente, tiempo hasta el 22 de julio del 2019, quiénes, aquellos que deban subir o bajar de categoría, ingresos devengados de julio del 2018 a junio del 2019. Es importante en este mes ese trabajo para los colegas en cada uno de los estudios. Otro Twitter, Diego E. Rubio, @CR Diego Rubio, multan a AFIP, allí lo estamos viendo, por embargo sin orden judicial y por deuda cancelada. La Cámara hizo lugar a la denuncia de temeridad del contribuyente e impuso multa por embargar sin orden judicial y por una deuda que se encontraba cancelada, y extendió responsabilidad al agente fiscal. Cámara Contenciosa Administrativa Federal, Sala 4. ¿Tenemos algo para decir con respecto a esto, contador Pena? Lo hablábamos recién antes del programa. Hablamos del fallo Wisniewski, cuando en primera instancia, en el Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales y Tributarias número 6, en la sentencia que hace lugar a la denuncia por temeridad, se basa en la disposición 276 del 2008 de la AFIP, que ha sido reformada por la disposición 250 del año 2010. En esta disposición, la que deben seguir los agentes fiscales, el juez considera que se cumplen las condiciones objetivas y subjetivas para hacer lugar a esta denuncia de temeridad, puesto que la abogada de la AFIP no cumplió con la misma y rechaza el descargo efectuado por la AFIP referido a que era un error simplemente de tipeo, ¿no? Excelente, entonces, a tener en cuenta los antecedentes de cómo se llegó a este fallo y las disposiciones que marcaba nuestro productor ejecutivo. No tenemos tiempo para más, ha sido realmente un programa muy interesante. Estuvo Hernán Ramos detrás de cámara, el doctor Ricardo Ferraro en las entrevistas, como vieron recién, nuestro productor ejecutivo, y todos trabajando para esta emisión de Fórum Jurídico Fiscal. Los esperamos dentro de 7 días para un nuevo programa. Chau y hasta la próxima.